Después igual les confirmo. ¿Por qué sí? Tipo de conveniencia. Bueno, vamos a ver ahora un caso particular de acero aleado que son los aceros inoxidables. Inoxidables porque no se corroen, ¿sí? Y generalmente no se corroen ante el oxígeno. Para que exista corrosión tengo que tener un electrolito, que sería un medio capaz de conducir una sustancia que tiene iones libres y se puede actuar como un conductor eléctrico. Tiene que haber iones halógenos, ¿sí? Que son los del grupo 7 de la tabla periódica. Tiene que haber un ánodo y un cátodo. El ánodo es el que se oxida, el cátodo es el que se reduce. Si pasan esas condiciones yo puedo tener corrosión. El acero común sabemos que se oxida al exponerlo al hierro, por eso hay que pintarlo o hacerle algún tratamiento superficial para protegerlo. Pero si yo no lo puedo pintar o si voy a tener alguna condición en que la pintura se me va a saltar, a veces tengo que usar otro tipo de aceros que son los inoxidables. Se caracterizan porque tienen cromo, ¿sí? Por lo menos un 12%, como mucho un 30%, entre un 12 y un 30% de cromo. ¿Y por qué se usa cromo? Porque el acero que tiene cromo, cuando se oxida, genera un óxido muy finito, o esa por lo menos es la teoría más aceptada. Genera un óxido muy finito, que tiene esta composición, cromo 2, oxígeno 3, que tiene muy buenas propiedades. A diferencia del óxido de hierro, que es quebradizo, ¿sí? Frágil, poroso, entonces si se genera el óxido en alguna parte, igual sigue entrando oxígeno a las partes de más abajo, entonces la reacción va avanzando. En el caso del óxido de cromo, la capita que se forma es muy fina, es muy estable, es muy adherente a la superficie, no permite, una vez que se formó, que siga ingresando oxígeno o cualquier otra sustancia oxidante por debajo. Se forma muy rápido, instantáneamente, y lo que hace es aislar el acero del medio corrosivo. Entonces un acero inoxidable en realidad es un acero oxidable, pero que en realidad tiene muy buena resistencia al óxido que se genera, ¿sí? Es ese mismo óxido, en teoría, el que está protegiendo al acero. ¿Por qué no sigue avanzando ese óxido? Porque se queda sin oxígeno. Claro, no sigue avanzando porque el oxígeno no penetra, se formó la capa y lo añade. ¿El acero se hace con una capa superficial de cromo o está aliado? Se le pone cromo al acero. Pero no es la capa superficial solamente. No, la capa superficial que es la que está. Sí, la capa superficial que es la que está puesta el oxígeno es donde se arma el óxido. Por eso es tan bueno, porque si yo ese acero lo martillo, lo rompo, lo corto, enseguida se me forma la capa de nuevo, donde sea que esté. ¿Sí? Que si fuera pintura, no, porque la pintura también tiene la misma propiedad. Es adherente, lo protege, hace lo mismo, pero cuando corto el acero o rompo la capa de pintura, ya no me lo protege más. Eso porque el cromo se oxida más fácil. El cromo Se oxida más fácil que el El hierro. óxido de cromo tiene mejores propiedades. tiene mejores No, pero propiedades. si no, o sea, si Si no se oxidaría el hierro. Claro. Sí. Déjame pensar. No sé si el hierro no se oxida también. No estoy segura. El tema es que el cromo se oxida y genera esa capa. No estoy segura de que el hierro no se oxide, pero en cualquier caso, como se forma la capa, se detiene cualquier tipo de corrosión. Lo averiguo y te digo. Bueno, esto ya lo vimos. ¿Qué efecto genera el cromo? Ven que les decía en la primera filmina que hablábamos de elementos estabilizadores de la austenita, figuraba el cromo, está mal. El cromo es estabilizador de la ferrita. ¿Sí? Este es el diagrama hierro-cromo. ¿Sí? Fíjense la región de austenita que está bastante disminuida. El contenido mínimo para los aceros inoxidables tiene que ser de un 12%. Ahora vamos a ver, ¿por qué tiene que ser un 12%?
para que se genere esa capa completa en la superficie. Si es menos que eso, más o menos 1%, ¿sí? Pero si ya empieza a ser menos, la capa va a ser discontinua. Entonces, digamos, la práctica dice que tiene que tener por lo menos un 12% para que se forme toda la capa. Y tiene que ser como máximo un 30% más o menos, porque si tenemos más de un 30%, acá lo que tenemos es precipitación de fase sigma, que es una fase frágil, que aparece que es muy perjudicial porque es frágil. Entonces, para evitar la aparición de esa fase, nos movemos en estos rangos, ¿sí? Entonces vamos a tener aceros que sean completamente ferríticos, como están acá, ¿sí? O vamos a tener acá un campo de aceros austeníticos, perdón, que a temperatura ambiente van a ser ferríticos, pero que yo los puedo templar, ¿sí? Y vamos a ver después cómo vamos a hacer para tener aceros auténticos a temperatura ambiente. Si yo tengo medios más agresivos, obviamente tengo que agregar el contenido de cromo o de algún otro elemento que haga lo mismo que el cromo. El níquel también se utiliza mucho en los aceros, en algunos aceros inoxidables. Ahí tenemos sería parte del diagrama hierro-carbono, digamos, acá lo que tenemos indicado es el porcentaje de carbono para distintos porcentajes de níquel. Vemos que cuanto más níquel tengo, aumenta la zona de la austenita. Entonces el níquel es un elemento, ¿cómo lo llamábamos? Gamágeno. Aumenta además la pasivación. El níquel sí cumple el mismo efecto que el cromo. De la misma forma se genera mejor pasivación en el acero, estabiliza la austenita. Entonces, si pongo un poco de cromo y un poco de níquel, ¿sí? Como que se contrarresta el efecto de los dos. Uno aumenta la austenita y el otro la reduce. Van a competir y, bueno, en función de la proporción que tengamos de cada uno, lo que podemos obtener. Si yo pongo suficiente cantidad de níquel, lo que puedo hacer es aumento el rango de la austenita y puedo llegar a tener austenita a temperatura ambiente. Entonces puedo tener un acero austenítico, un acero inoxidable austenítico. ¿Qué hacen el carbono y el nitrógeno? También son estabilizadores de la austenita. Y lo que van a hacer entonces es, vieron que en el diagrama que teníamos al principio, la zona de la austenita es muy pequeña, ¿sí? Sobre todo si hablamos entre el 12 y el 30, tenemos una muy pequeña parte de austenita. El carbono y el nitrógeno lo que hacen es estabilizar la austenita por un rango un poco mayor, me permiten tener entonces esa posibilidad de la transformación sólido-sólido para que mi acero pueda ser templado. Esto es muy importante para ver el tema de qué pasa cuando el inoxidable se corroe. A veces se corroe y se genera una forma de corrosión intergranular que la vamos a ver al final. ¿Qué pasa? El carbono y el cromo reaccionan, ¿sí? La tendencia a reaccionar es muy fuerte. Y además, la reacción que forman es un carburo de cromo que tiene 23 átomos de cromo por cada 6 átomos de carbono. Y además, el cromo es mucho más pesado que el carbono, cada átomo. Así que si eso lo vemos en peso, es 95%, una molécula 95% de cromo y 5% de carbono. Si yo tengo el cromo formando ese carburo, no me está pasivando la superficie. Si no está en solución con el hierro, no me va a generar esa capita de óxido que yo quería. Entonces yo tengo un acero, le gasté un montón de plata en ponerle cromo y no controlé el carbono. Si yo le doy las condiciones necesarias, vamos a ver cuáles son, se me va a formar ese carburo que no me sirve para nada y no voy a tener un acero inoxidable, ¿sí? Porque voy a tener un acero común con partes o precipitados de ese carburo de cromo. ¿Qué es veje, Rosa? ¿Qué? Decía formación de carburos en veje. Borde de grano.
inferiores al 6% también aumenta la pasividad en aceros austeníticos, incluso en medios ácidos no oxidantes. Uno de los problemas que tiene el acero inoxidable es que es muy bueno cuando hay presencia de oxígeno, pero si yo, por ejemplo, lo someto a un ácido sulfúrico, se corroe. Ese óxido no se genera y sí se oxida. Entonces, si yo voy a tener un ácido sulfúrico, clorhídrico o algo así, lo que hay que hacer es agregarle molibdeno, por ejemplo. El molibdeno también estabiliza la ferrita y forma carburos. Si tuviera, por el contrario, en vez de medios no oxidantes, tuviera medios altamente oxidantes más que una atmósfera común, se puede poner silicio. Y en algunos aceros, lo que se logra con esta combinación de las aleaciones, de los elementos de aleación, es que la austenita sea metaestable. Entonces que después tienda, por deformación, por ejemplo, a transformar, cuando la hago en frío, a transformarse en martensita. Yo la enfrié, logro tener austenita directamente a temperatura, o sea, estructura BCC, y cuando la deformo, se convierte en martensita. Eso está muy relacionado con los aceros TRIP que les quise comentar hoy, que lo pasé de largo. Los aceros TRIP no es que están usados, digamos, fueron desarrollados recientemente, o ahora, qué sé yo, 10, 20 años que están así comercialmente usándose, que no es mucho. TRIP significa Transformation Induced Plasticity. Significa que tienen plasticidad inducida por transformación. Son aceros, digamos, lo que pasa más o menos lo que pasa acá, que cuando se deforman pueden transformarse, tienen por ejemplo austenita metaestable, y cuando se deforman pueden transformarse en martensita. La cantidad de energía que se requiere para esa transformación es mucha. Entonces, si por ejemplo yo uso un acero TRIP para fabricar un auto, cuando choque con ese auto va a absorber una cantidad de energía enorme que no la voy a tener que absorber yo, ¿se entiende? En el golpe. Y esa cantidad de energía la va a absorber no solo en la deformación, que es lo que se tiende ahora, por eso los autos ahora son tan blandos en comparación a como era antes, que eran tan rígidos. O sea, ahora se hacen más seguros porque se deforman más y absorben la energía. También se está viendo utilizar este tipo de aceros que directamente no es solo la deformación del material, sino que el material transformó su estructura y al hacerlo absorbió un montón de energía. ¿Se entiende? Bueno, vamos a clasificar los inoxidables en 5 grupos entonces. Los primeros 3 ya se los dije, en función de la estructura, pueden ser ferríticos, austeníticos o martensíticos. Y después también vamos a tener 2 tipos más, que son los endurecibles por precipitación y los dúplex. Endurecibles por precipitación se llaman pH por phase carbon. Los primeros 2, martensíticos y ferríticos, tienen propiedades magnéticas a temperatura ambiente porque tienen la misma estructura, BCC. Esa estructura tiene propiedades magnéticas a temperatura ambiente. Los austeníticos no, pero los ferríticos y los austeníticos son endurecibles por deformación, cosa que los martensíticos no. La martensita, si yo la trato de deformar, es frágil, se rompe. Y ahí tenemos, volviendo al tema de las clasificaciones, los martensíticos y los ferríticos son serie 400, cuando hablan de un inoxidable, les van a sonar estos números. 410, 420, 431 son martensíticos, 409, 430, 434 son ferríticos, y los austeníticos pueden ser serie 200 o 300. Estos 304, 316 son muy comunes. También van a haber a veces 304L o 316L. También es muy común. La LS significa low carbon, bajo carbono. Y si tuviera una H significa high
alto carbono. Eso es un HC. Un HC. Bueno, los inoxidables ferríticos tienen entre un 11 y un 30% de cromo. ¿Por qué no tienen más? Porque es caro y porque además no queremos que aparezca esa fase sigma, ¿sí? Y en estos tipos de aceros no hay austenita en ningún rango de temperatura. Tienen también controlada la cantidad de carbono, porque en este caso lo que generaría es un... no. No me acuerdo, lo vamos a manejar. ¿Qué propiedades tienen? Bueno, están endurecidos por solución sólida y también se pueden endurecer por deformación, tienen buena resistencia mecánica, de utilidad moderada, muy buena resistencia a la corrosión, parecida a los aceros que tienen alto níquel, pero son mucho más baratos, pero tienen dos contras importantes, que es la baja soldabilidad y la temperatura de transición, que generalmente se da a temperatura ambiente. La baja soldabilidad, ¿por qué? Porque generalmente cuando estos aceros se ponen a temperatura, el grano ferrítico tiende a crecer mucho. Entonces a veces se pueden soldar, pero después hay que hacer un tratamiento térmico, calentar, recristalizar, que se forme el grano más chico de nuevo y templarlo o bajar la temperatura rápido para no tener tantos granos grandes. Porque si no me va a quedar algo, si no tengo borde de grano, no tengo muchas menos dislocaciones con bajas propiedades. Y el tema de la temperatura de transición a la temperatura ambiente es lo que hablábamos hoy, ¿sí? Van a ser frágiles a temperatura ambiente si tienen esa temperatura de transición tan baja. Bueno, la ferrita, que es la principal fase de los aceros ferríticos, tiene un bajo índice de solubilidad de los intersticiales. Y la transición dúctil frágil, cuando tengo demasiado cromo, carbono o nitrógeno, por eso se limitaba el carbono, lo que hacen es aumentarme la temperatura de transición, volvérmela más frágil. Cuanto más intersticiales tengo, sobre todo carbono y nitrógeno, más alta temperatura de transición. Se desarrolló un método que se llama Argon Oxygen Decarburation, que lo que hace es eliminar el nitrógeno y el carbono. Entonces, a partir de eso, cobraron muchísima más importancia práctica y se pueden usar mucho más porque por lo menos el tema de la transición, de la temperatura de transición, no lo tengo. El tema de la soldabilidad lo puedo resolver con un tratamiento térmico, como había dicho antes. Los inoxidables martensíticos tienen bajo cromo y alto carbono. Bajo cromo, obviamente, igualmente, o sea, para lo que es un inoxidable, tienen más del 12, pero menos de un 17. Y alto carbono, el carbono es gamágeno, entonces lo que hace es contrarresta un poco. El cromo lo limito porque el cromo es alfágeno. Si yo tengo toda la estructura en todo mi diagrama, que solamente tengo ferrita, no voy a tener la transición, nunca voy a generar la martensita. Y el carbono lo agrego para ampliar también el rango de presencia de la austenita, para poder generar la martensita, ¿sí? Pero ¿qué pasaría acá con ese cromo que no es demasiado y el carbono? Se me generaría el carburo. Pero ese carburo, por suerte, tiene un rango de temperaturas en el que se forma, que es este, entre 370 y 600. Por arriba de 600 no, porque esa austenita ya está disuelto, entonces no se forma el carburo, sino que está en solución. Y por debajo de 370 más o menos, no tiene capacidad de difusión suficiente para formarse. Entonces, si yo evito ese rango de temperaturas, o por lo menos lo paso muy rápido, no lo voy a formar. Entonces, estos aceros, lo que se hace es, se llega a la temperatura en la que tengo el
y se templan. Se enfrían muy rápidamente como para no dar tiempo a que se forme ese carbono. El rápidamente, yo hoy les había dicho que los aceros se templaban generalmente tirándolos en agua, en aceite, pero hay elementos que facilitan la templabilidad. ¿Qué significa eso? Lo van a ver más adelante, pero que la velocidad a la que tengo que hacer las cosas para lograr templarlo y que se me haga la martencita y no se forme la perlita es menor. No me tengo que apurar tanto para enfriarlo. Si tiene mucho carbono, cuanto más carbono tenga y más otro tipo de cosas parecidas, nitrógeno y demás, cuanto más, la mayoría de los elementos de aleación lo que hacen es hacer que yo no me tenga que apurar tanto, bajar la velocidad de temple. Entonces estos aceros en realidad se templan al aire. Yo lo dejo enfriar al aire y ya pasa lo mismo que pasaba cuando yo les dije lo tiro en un tacho de agua fría, ¿sí? Pero si ese mismo acero yo lo friara en un horno, ahí sí me va a precipitar el carburo, ¿se entiende? ¿Sí? Y después, como la martencita es muy frágil, hay que revenirlo. Significa, lo vuelvo a calentar un poquito, muy por debajo de esta temperatura, ¿sí? Pero una vez que lo templé, lo caliento un poco como para aliviar un poco de tensión. Profe, pero si lo hago lento, temperatura ambiente, no es que la martencita no se me generaría porque el carbón se podría ir. Lo que pasa es que eso es lo que van a ver después con tratamiento térmico. El rápido o lento depende de cada aleación. Lo que para una aleación es rápido, para otra es lenta. Sí, pero Cada una tiene su velocidad crítica. ¿Entendés? Sí. Hay algunas aleaciones que para poder templarla la tenés que templar con una velocidad, no sé cómo expresártela, pero bajar, no sé, 40 grados por minuto y esa se templa. Y capaz que hay otra aleación que en realidad la podés templar a 200 grados por minuto. Estoy exagerando, ¿no? Estoy tirando. ¿Me explico? ¿Qué propiedades tienen los aceros martensíticos? Bueno, en general son duros, pero además tienen una amplia gama de dureza porque depende del contenido de carbono, que puede variar entre 0,1 y 1, como vemos más arriba, y la dureza va a depender muchísimo del contenido de carbono, ¿sí? Porque está directamente relacionada con la cantidad de carbono que hay ahí distensionando la red, impidiendo que se forme el cubo central a la escala. ¿Y ese mismo carbono va a estar interactuando con el cromo? ¿Ese mismo carbono qué? ¿Va a estar interactuando con el cromo? No, porque yo lo evité. Ah, claro. No hay carburo de cromo. Evitamos el carburo de cromo porque enfriamos muy rápidamente. Entonces lo tengo en solución en la florita. Mayor porcentaje de carbono disminuye MS. ¿MS qué es? La temperatura a la cual se empieza la transformación martensítica, que vamos a ver después, ¿sí? Si yo enfrío hasta determinada temperatura, capaz que no se me forme la martensita, ¿sí? Tengo que enfriar por debajo. Cuando lo congelo tengo que llevar a una temperatura como mínimo para que se genere una transformación. Y para que termine la transformación también por debajo de otra temperatura que se llama MF. Los aceros inoxidables austeníticos generalmente tienen una composición hierro-cromo y níquel, ¿sí? O si tuviera solamente hierro-cromo, el cromo es alfágeno, entonces me costaría mucho con ese porcentaje de tener estar en la zona de austerita. Entonces le agregamos níquel, que además también mejora las propiedades de protección de la capa pasivadora. Generalmente tienen bastante cromo, entre un 16 y un 25, y bastante níquel entre un 7 y un 20. Obviamente son de los más caritos. Si tuviera menor contenido de cromo y de níquel, la austerita sería inestable a temperatura ambiente y se podría transformar en martensita, y tendría un acero martensita. Si tuviera mayor contenido, obviamente aumentan demasiado los costos. Incluso con mayor contenido de cromo puedo generar las fases frágiles de fase 5.
Si yo mantengo el carbono limitado por debajo del 0,03%, no se forman carburos, ¿sí? Es muy bajo carbono, entonces no se forman carburos con el cromo, o si se forman es mínimo, y puedo tener 100% austeridad. Tienen muy buenas propiedades, excelente ductilidad, muy buena resistencia, también tienen buena resistencia porque por solución, porque hay distintos, tenemos hierro, tenemos níquel y tenemos cromo, entonces tenemos un montón de tensiones. Y también los podemos endurecer por deformación en frío. Tienen mayor resistencia que los ferríticos. No tan buena, bueno, tienen bastante buena resistencia a la corrosión, pero en relación al costo, los ferríticos convienen más. No son ferromagnéticos porque la austenita no es ferromagnética. Tienen alto costo y no se pueden endurecer por tratamiento térmico. ¿Por qué no se pueden endurecer por tratamiento térmico? Porque es todo austenítico. No puedo subir a una temperatura a la que tenga austeridad y después enfriar y que se forme martensita. Porque la martensita se forma cuando el hierro se está queriendo transformar a BCC. Y esto es todo austenita. A temperatura ambiente sigo con la austenita. No puedo hacer nada por mucho que lo caliente. Después tenemos los endurecibles por precipitación. Se les agrega, además del cromo y el níquel, aluminio, niobio o tantalio en pequeñas cantidades. Y se les somete a un tratamiento térmico de envejecimiento a temperaturas de entre 500 y 600 grados. ¿Qué es lo que pasa cuando se hace eso? Precipitan fases, ¿sí? Como la que habíamos visto que queríamos evitar, la fase sigma u otras. Fíjense, estos 800 grados, ¿sí? Si nosotros estamos más o menos por acá, llevamos acá la aleación durante un cierto tiempo y además a esa aleación le agregamos tantalio, niobio o aluminio, eso que precipite, que antes era perjudicial, lo cambio un poquito y lo que se genera es una precipitación muy fina. Tan fina que no se ve al microscopio, ¿sí? Al microscopio óptico común, se ve recién el microscopio electrónico. Pero esos pequeños precipitados distribuidos muy parejos por toda la red me generan mucho endurecimiento. ¿Se lo imaginan? Son defectos, digamos, de un tamaño mucho mayor a la red, distribuidos por todo el material, ¿sí? Entonces lo que hago es, le agrego esas cosas, esos elementos, lo envejezco y genero ese precipitado. ¿Qué contras tiene? Que si yo ese precipitado lo mantengo durante mucho tiempo a esa temperatura, el precipitado va a tender a crecer, ¿sí? La naturaleza siempre tiende a minimizar superficies. Entonces, genera el precipitado finito primero porque él es más rápido, porque no tiene que difundir tanto para llevar todo a un solo lugar, sino que distribuye en función de dónde tienen los elementos. Pero si yo le doy tiempo suficiente, va a querer tender a estar en un estado de menor energía. Va a querer aumentar el tamaño de cada precipitado, ¿sí? Lo ideal sería un solo precipitado enorme. Esos precipitados grandes ya no sirven, ¿sí? Son más defectos que me van a generar concentradores de tensiones que un precipitado fino que lo que me genera es endurecimiento. ¿Se entiende la diferencia? Si yo ese acero lo envejezco demasiado o después lo tengo que usar en una aplicación a esa temperatura, los precipitados van a crecer, entonces va a perder las propiedades que había alcanzado, ¿sí? Son fáciles de fabricar, tienen alta resistencia mecánica, buena ductilidad, buena resistencia a la corrosión, pero no son aptos para alta temperatura, por esto que les digo, y tampoco para soldarlos, porque si los sueldo también estoy dando movilidad y me van a precipitar estas zonas en algunos lados. Pueden tener estructura austenítica o martensítica o semi-austenítica. Y después tenemos los aceros dúplex,
que generalmente se les agrega molibdeno o algún otro tipo de aliante, que lo que hace es que yo pueda tener las dos fases, austenita y ferrita, ¿sí? Y al tener estas dos fases, lo que obtengo es un acero que tiene mejores propiedades que cada fase por separado. Tiene mayor resistencia, tiene la muy buena resistencia a la corrosión de los ferríticos, las muy buenas propiedades mecánicas de los austeníticos, o incluso mejores, son conformables, son soldables, incluso tienen menor costo que los austeníticos, porque el níquel, digamos, y había que ponerlo en grandes cantidades y es muy caro. Acá tenemos algunos ejemplos de aceros AISI inoxidables, ¿sí? Fíjense, los que habíamos visto, que yo les mencioné, 304, 316L, los dos son 6300, entonces son austeníticos. Y la L es de bajo carbono. ¿Para qué queríamos que tuviera bajo carbono? Si es austenítico, yo lo voy a poder soldar. ¿Eran soldables? ¿Por qué no? Por eso, sí son soldables, porque para que sean soldables le sacamos el carbono, ¿sí? Tienen bajo carbono o extra bajo carbono, ¿sí? La L significa que está más limitado todavía que el 316 común. Delimito el carbono para asegurarme de que yo después lo puedo usar a temperatura, lo puedo soldar, puedo hacer lo que quiera y no se me va a precipitar carburo de cromo, ¿sí? Y acá tenemos más o menos los usos. Los austeníticos son típicos para todo lo que es industria alimenticia, ¿sí? 304 es el más barato, el común, y 316 cuando hay alguna exigencia mayor. Ferríticos 409, 446 se usan para tubos de escape, válvulas, vidrio para alta temperatura, para moldes de vidrio. Los aceros, por ejemplo, endurecibles por precipitación, pueden ser para cuchillos, muelles, todas cosas que no tengo que usar a alta temperatura, pero tienen muy buenas propiedades. Los martencíticos, también para cuchillería, para instrumentos quirúrgicos. Y vamos a ver por último las formas de corrosión de los aceros, ¿sí? Si por alguna razón se logra destruir, se genera la destrucción de esa capa pasivadora, lo que vamos a tener es... ¿No se vuelve a crear de vuelta? ¿Qué? Si se saca, ¿no se crea de vuelta esa capa? Si por alguna razón no se quiebra, ahora vamos a ver, no se forma de nuevo, lo que vamos a tener es que vamos a tener pequeñas zonas anódicas y todo el resto del material actuando como cátodo. Entonces lo que vamos a tener es un proceso autocatalítico que va a empezar a crecer cada vez más. ¿Por qué podría pasar? Podría pasar, por ejemplo, si yo tuviera zonas donde tuviera cloruros, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ¿sí? Mancho el material, por ejemplo, con eso, y el resto está perfectamente protegido, y ahí no. Entonces, voy a generar la corrosión ahí. O si no, lo que se llama, a ver, acá está, crevice corrosion, sería corrosión por rendija, por resquicios. A veces cuando tenemos alguna configuración en la que tenemos, no sé, supónganse algún tipo de junta, algún material así, donde acá puede, esto es todo inoxidable, donde acá me queda algún tipo de rendija, localmente las condiciones pueden cambiar. Puede ser que por la propia oxidación o por alguna otra razón se consuma el oxígeno acá y no se mezcle el fluido con el resto por el tipo de rendija. Si se consume el oxígeno, ya no tengo la formación de ese
óxido de cromo que es tan beneficioso. Entonces el material va a empezar a ser susceptible al medio que tengo ahí. Que no es el medio local, no es a mí me dijeron calcula esto para este producto. Y el medio general era un producto, pero yo ahí localmente estoy teniendo otras condiciones. Entonces es muy común, y acá hay un ejemplo, por ejemplo, de ese tipo de corrosión. Si hubiera corrosión uniforme o generalizada es porque la hablamos con el tipo de material. Pusimos un acero inoxidable común y no teníamos una atmósfera oxidante. Puede haber también picaduras que se pueden dar por alguna imperfección, discontinuidad química, eso ya sería error del proceso de fabricación, por ejemplo. Y después el más típico, o digamos el que los otros están más controlados, serían errores más burdos, excepto el de corrosión por rendija, es el de corrosión intergranular. El carburo este de cromo que se forma cuando estamos a temperaturas entre 300 y algo y 600 grados, se forma siempre en los bordes de grano. ¿Y cómo se forma? Se forma a costa del cromo que hay en las zonas aledañas. Entonces, si esto es el borde de grano, y esto sería la concentración de cromo que yo tengo en el borde de grano, sobre el borde voy a tener una concentración muy alta de cromo, está formando el carburo, pero la zona a los costados se empobrecieron. ¿Cómo? Entonces estas zonas que están acá van a quedar empobrecidas, van a tener menos del 12% necesario y se me va a generar una corrosión. Lo que voy a ver en la práctica es lo que se llama corrosión intergranular, porque voy a ver fisuras de corrosión a través, ¿sí?, de los bordes de grano precisamente. En realidad está justo en los costados, pero se ve así. ¿Alguna pregunta? ¿Vieron todos en los videos de hierro carbono? ¿Sí? ¿No tienen más preguntas de eso? Bueno, yo les confirmo por Facebook el tema de la consulta que llaman a la casa. Profe, el miércoles que viene hay clases. Sí, lo que pasa es que la va a dar Ariel.